Bienvenidos. Hoy vamos a entrarle a fondo a una pregunta que creo muchos nos estamos haciendo. ¿Dónde es mejor ahorrar para el retiro? Es que es la gran pregunta del momento, ¿no? Totalmente. Por un lado, tienes estas aplicaciones súper modernas, muy atractivas, que te prometen comisiones bajísimas y, bueno, la libertad de sacar tu dinero cuando quieras. Y por el otro, las estructuras más tradicionales, los planes personales de retiro, los PPR, con esos plazos forzosos que a veces suenan un poco intimidantes y con beneficios fiscales que no siempre se entienden del todo. Justo. La disyuntiva es, ¿me voy por una plataforma tipo Fincol o por mi cuenta en CETES? ¿O de plano busco un PPR? Y qué bueno que mencionas CETES, porque mucha gente los mete en la misma bolsa. Claro, como ahorro para el futuro. Sí, pero es importante hacer una distinción rápida. Los CETES son, digamos, la opción de riesgo ultra bajo. Es deuda del gobierno, lo más seguro que hay en el país. Ok, máxima seguridad. Máxima seguridad. Pero no tienen el beneficio fiscal de un PPR y sus rendimientos, históricamente, son más modestos que la bolsa a largo plazo. Están más enfocados en preservar capital que en el crecimiento que necesitas para un retiro. Entendido. Entonces los dejamos en su propia categoría y nos centramos en la batalla principal. Para eso, hoy tenemos dos fuentes muy interesantes. Así es. La primera es un texto más conceptual, se llama La arquitectura de la riqueza, y compara justo las estructuras financieras detrás de todo esto. Y la segunda es una historia corta, La paradoja del retiro líquido, que nos pinta el dilema con un personaje, con el que más de uno se va a identificar. La misión de hoy es esa: desentrañar qué hay detrás de las bajas comisiones y entender por qué la famosa flexibilidad podría ser en realidad una debilidad. Perfecto. Empecemos con la historia, que creo que lo pone todo en perspectiva. Nos presenta a Dino Coiner, Dino Coiner, el clásico entusiasta de la tecnología, ¿no? el que está fascinado con su nueva app de inversión. Exacto. Y va por la vida presumiendo dos cosas, ¿cierto? Comisiones bajísimas, un 0.3%. Y segundo, que para él es lo más importante, puede retirar su dinero cuando quiera. Se despide de los plazos forzosos de los viejos, como él dice. Para él es el control total, la eficiencia moderna. Pero claro, ahí entra la tentación. La historia introduce un personaje, un duendecillo llamado Fisquillo, Ajá, que le susurra al oído. y le muestra un anuncio de unas criptogafas VR, lo último en tecnología. Un capricho, vaya. Y el susurro es letal. Le recuerda que tiene 20,000 pesos en su fondo de retiro y le dice la frase que mata cualquier plan. Es tu dinero. Úsalo. Total, lo repones el próximo mes. Uf, sí. Y la historia describe cómo la app parece diseñada justo para eso, con un botón verde brillante que dice retirar fondos. El pensamiento de Dino es inmediato. Claro, es mi dinero. Y ahí es donde la historia se conecta con el concepto del otro texto, la trampa del sin plazo forzoso. Exactamente. Es la eterna batalla entre el yo del presente, que quiere las gafas ya, y el yo del futuro, que va a necesitar ese dinero para vivir. Es que la idea central es demoledora. Dice que la flexibilidad, esa capacidad de retirar el dinero cuando sea, es el peor enemigo del ahorro para el retiro. Totalmente. Si puedes usar esos fondos para un gadget o unas vacaciones, pues ya no es un plan de retiro. Es, como dice el texto, una cuenta de ahorro corriente con un nombre más elegante. Me recuerda a esa gente que para no gastar congela su tarjeta de crédito en un bloque de hielo. Es una analogía perfecta. Están creando una fricción, un obstáculo, para protegerse de sí mismos. El plazo forzoso es ese bloque de hielo. Justo. El plazo forzoso, que Dino ve como algo anticuado, en realidad funciona como un mecanismo de defensa, una barrera para proteger a tu yo del futuro de los impulsos de tu yo del presente. Ok, entiendo perfectamente el riesgo psicológico de tener ese botón de retirar tan fácil, pero alguien podría decir, bueno, yo sí soy disciplinado. Ese no es mi problema. Para mí, el 0.3% de comisión siempre va a ser mejor que el 1%. Claro, el argumento puramente numérico. Y esa es la siguiente capa del análisis, que es crucial. El texto La arquitectura de la riqueza plantea justo eso, ¿no? Plantea ese dilema. Opción A, app con 0.3. Opción B, plan con 1%. A primera vista, la elección parece obvia. Pagar menos siempre es mejor, ¿o no?
Pues sí, uno pensaría, me voy por la del 0.3 sin dudarlo. Me estoy ahorrando más del doble en comisiones cada año. Es muy potente ese argumento. Lo es, hasta que metes a la ecuación el factor que lo cambia todo, el beneficio fiscal. Ahí está el tema. Ese es el elemento que se suele pasar por alto. Un plan personal de retiro, un PPR, te permite deducir tus aportaciones de tu base de impuestos. El texto habla del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta aquí en México. Que te permite deducir hasta el 10% de tus ingresos anuales con un tope. Exacto. A ver, para que quede súper claro, bajémoslo a un ejemplo. Digamos que alguien gana, no sé, 500,000 pesos al año. Perfecto. Con ese sueldo, puede aportar hasta 50,000 a su PPR. Y esos 50,000, como dices, lo resta de sus ingresos antes de que el SAT calcule el impuesto. Correcto. Y el impacto es inmediato. Si esta persona está, digamos, en una tasa de impuesto del 30%, Ujú. Eso le genera una devolución de 5,000 pesos, así, directo. 15,000 pesos. Ahora, comparemos eso con las comisiones. En esa misma inversión de 50,000, la comisión del 1% del PPR son 500 pesos. Y la del 0.3 del app son 150. La diferencia son 350 pesos. Exacto. La diferencia entre comisiones es de apenas 350 pesos. Pero el beneficio fiscal es de 15,000. Es abrumador. El ahorro en impuestos es más de 40 veces más grande que lo que te ahorras en comisiones. Ahí está la clave de todo. El verdadero costo no está en la pequeña comisión que ves en la app, sino en el enorme beneficio fiscal que estás dejando ir. Visto así, la app del 0.3% resulta muchísimo más cara a largo plazo. Muchísimo más cara. Es contundente. Ahora, una pregunta. ¿Este beneficio es igual para todos? Pienso en alguien que trabaja por su cuenta, un freelancer o alguien con ingresos muy variables. ¿Sigue siendo tan claro? Es una excelente pregunta. El beneficio no es idéntico porque depende de la tasa de impuesto de cada quien. Alguien que gana más y está en un tramo de impuestos más altos, pues, obtiene un beneficio porcentual mayor. Claro. Pero el principio se mantiene para casi cualquier persona que pague impuestos sobre la renta. Y para un freelancer, es todavía más valioso, porque es de las pocas deducciones personales fuertes que puede usar para bajar su carga fiscal. Entiendo, la magnitud cambia, pero la ventaja estructural sigue ahí. Esto redefine toda la conversación. Por completo. El plazo forzoso y la estructura del PPR no son solo el bloque de hielo contra los impulsos, no. El texto los llama mecanismos de defensa del patrimonio. Te protegen de dos cosas: de los impulsos de corto plazo, el efecto Dino Coiner, y de pagar impuestos de más, que es una fuga de capital gigante a largo plazo. Es una doble protección. Exacto. Ok, entonces queda claro que la estructura de un PPR tiene ventajas fiscales y de comportamiento muy fuertes. Pero no todos los PPR son iguales. El texto profundiza en eso también, ¿verdad? Correcto. Una vez que aceptas que la estructura de un PPR puede ser superior por estas razones, viene la siguiente pregunta. Bueno, ¿qué tipo de PPR? Y el texto los divide en dos grandes categorías. ¿Y cuáles serían? La primera es la que llama el PPR digital o de pura inversión. Menciona plataformas como Fintual o Actinver. Aquí el objetivo es uno solo: la inversión. O sea, maximizar el rendimiento del capital. Crecer el dinero lo más posible. Justo. Es el vehículo para quienes buscan el mayor crecimiento posible. Inversión pura y dura, ¿ok? Y la segunda opción. La segunda es el PPR con seguro. Y este modelo es diferente porque combina dos cosas: la inversión para el retiro y un seguro de vida. Su objetivo ya no es solo el crecimiento. El objetivo es lo que el texto llama blindaje. ¿Qué significa eso? Significa garantizar que la meta de ahorro se cumpla, pase lo que pase. Si la persona que ahorra llega a faltar antes de tiempo, el seguro se activa. ¡Ah, claro! Y la suma asegurada garantiza que el monto total de la meta de retiro se le entregue a su familia, a sus beneficiarios. Protege el plan de vida contra la peor eventualidad. Pero, a ver, espera. Ahí entra el debate clásico, ¿no? Si combinas inversión con seguro, no estás bajando el rendimiento. Siempre se escucha eso de mejor compra el seguro por separado e invierte el resto. Sí, y el texto lo aborda directamente porque es el gran debate de las finanzas personales. Y reconoce que, si buscas optimizar el rendimiento puro y todo sale bien, separar los productos
Puede, en teoría, darte un capital mayor, Entonces, pero presenta la filosofía del blindaje no como una estrategia de maximización, sino de garantía. Y esa es la diferencia. garantía versus maximización. Exacto. El enfoque de separar todo busca el mejor resultado en el escenario ideal. El enfoque de blindaje busca asegurar un buen resultado incluso en el peor escenario. La pregunta que plantea no es ¿cuál tiene una tasa de retorno más alta en una hoja de cálculo? Si no, ¿Cuál es el propósito de tu dinero? Esa es la pregunta. ¿Es solo acumular la mayor cantidad posible? ¿O es asegurar que un proyecto de vida familiar se va a cumplir sí o sí? entiendo. Entonces, no es que uno sea matemáticamente mejor, sino que están mitigando riesgos diferentes. Uno mitiga el riesgo de un bajo rendimiento. Y el otro mitiga el riesgo de una catástrofe de vida. No es que un modelo sea superior al otro para todo el mundo. Se trata de cuál se alinea con tu vida. Justo. Alguien joven, sin dependientes, pues quizá priorice el crecimiento agresivo. Pero alguien con hijos, con una familia que depende de sus ingresos, va a valorar esa capa de seguridad de una forma que, bueno, eso no tiene precio. Ha sido un recorrido muy revelador. Hagamos una síntesis rápida. Empezamos con la historia de Dino Coiner, tentado por la flexibilidad y las comisiones bajas. Sí, y a través de él, vimos que la estructura fiscal puede ser infinitamente más importante que el porcentaje de la comisión. Un beneficio fiscal grande anula por completo un ahorro pequeño en comisiones. También entendimos que la flexibilidad, que suena tan bien, puede ser en realidad una puerta abierta al autosabotaje, y que los plazos forzosos son un mecanismo de defensa. Y finalmente que, incluso dentro de los PPR, la elección es más profunda. ¿Buscas crecimiento puro o necesitas ese blindaje para proteger a tu familia? La lección fundamental de todo esto, me parece, es que hay que ver más allá de la interfaz bonita de la app o del titular de bajas comisiones. Hay que pensar como un arquitecto del patrimonio. Correcto. Las preguntas importantes son sobre la estructura. ¿Esta herramienta me protege de mis propios impulsos? ¿Me da ventajas fiscales reales a largo plazo? Y sobre todo, ¿se alinea con mis objetivos de vida? Totalmente. Y esto me deja con una reflexión final. En este mundo obsesionado con la gratificación instantánea, con la flexibilidad sin límites, ¿podría ser que el mayor acto de libertad financiera sea, paradójicamente, elegir un plan que nos ponga límites y disciplina por el bien de nuestro yo del futuro?